tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Contaminación Cero. A la salida de la crisis del 2001-2002, la Argentina inició un proceso de crecimiento, de desarrollo, como se lo quiera denominar. Pocos conocíamos todavía cuál iba a ser el derrotero principal de ese modelo de desarrollo o de crecimiento de la Argentina, que hoy ya cumple más de 10 años. Y apareció una palabra, apareció un vocablo, hasta ese momento prácticamente desconocido. Y un vocablo que devino de la mano del aumento del precio de los commodities, fundamentalmente de la soja, y de la irrupción de la soja, la minería a cielo abierto. Ese vocablo es el extractivismo. El extractivismo es, según lo definen los que saben, ni más ni menos que solidificar una posición de crecimiento de un país a partir de la explotación y exportación de un solo recurso natural o un puñado de ellos. Es lo que quizás 50 o 60 o 70 años atrás denominábamos el modelo de vivir de una sola cosa, vivir de aquella materia prima que podía vender el país. Hoy eso se denomina extractivismo. El extractivismo tiene, por supuesto, otras caras. La cara fundamental es la de la exacción de los recursos naturales y la de la contaminación que deviene de eso. ¿A qué viene esto que les estoy comentando? A que poco se ha discutido todavía seriamente sobre cuáles son las implicancias de un modelo de estas características. El modelo que ha imperado en la Argentina en los últimos 10 años, claro está, y que buena parte de América Latina ha asumido como propio. Y esta vez en Contaminación Cero tenemos la posibilidad de discutir con dos personas que han pensado sobre esto, han reflexionado y han escrito. Han escrito un libro que se llama Mal Desarrollo y ya desde el propio título están dando una señal de qué es lo que opinan de un modelo de crecimiento apoyado solamente en la extracción de un par de materias primas. Estamos hablando de Maristela Svampa, socióloga, y de Enrique Viale, abogado ambientalista, quienes se han reunido para escribir Mal Desarrollo. Los hemos entrevistado y hemos discutido con ellos largamente para ver si podemos sacar alguna conclusión. Veanlo. Si hay algo de lo que carece la Argentina, en términos generales, es de literatura vinculada con lo ambiental. Cuando digo literatura, naturalmente estoy hablando de profundidad, de gente que se ponga a pensar, que se ponga a elaborar y que salga de los eslogans, las consignas, el drama, el apocalipsis, etc. y pueda dar algunas razones de por qué pasan las cosas que pasan, obviamente en términos ambientales. Por eso, contar hoy con quienes han escrito un libro de los más importantes de los últimos tiempos, que además analiza lo que ha pasado precisamente en la última década de la Argentina. Es verdaderamente, primero, un lujo y segundo, un desafío como para poder conversar de estos temas. Estamos con Maristela Svampa y Enrique Viale, que escribieron Mal Desarrollo, la Argentina del extractivismo y el despojo. Buenas tardes. La primera pregunta a mí me cae de cajón. ¿Por qué mal desarrollo si supuestamente este gobierno o esta década, más allá de la intención particular de este gobierno, ha sido la década de salir de la crisis, de avanzar en el progreso, de incorporar a la Argentina a una cantidad de beneficios que daba el mundo desarrollado que presuntamente se obtuvieron? Bueno, en realidad nosotros queríamos salir de esa falsa dicotomía y discutir si década ganada o década perdida. En realidad, si hay que caracterizarlo en términos de década, es mucho más la década hipotecada, ¿no? En términos ambientales y sociosanitarios, por los impactos y las repercusiones que van a tener los megaproyectos de carácter extractivo que se han implementado en Argentina en la última década. Y en ese sentido, tomamos el concepto de mal desarrollo porque nos parecía muy ilustrativo.
porque es un concepto que a la vez plantea un diagnóstico empírico, observable, y por otro lado también es crítico, dice lo que no se debe hacer, lo que no debe ser, y claramente muestra que lo que tenemos enfrente son modelos de desarrollo insustentables desde diferentes dimensiones. Y nosotros nos proponemos, de alguna manera, recorrer las diferentes dimensiones del mal desarrollo, abordando el modelo sojero, el modelo minero, la cuestión del fracking, el extractivismo urbano, pasivos ambientales, etc. Normalmente se acusa a quienes defienden una posición más ambientalista, más sustentable, lo que sea, de estar en contra del desarrollo, en contra del progreso. Ustedes de alguna manera establecen que hay una tercera vía, en el sentido de que hay posibilidades de crecer no de la buena manera, sino de una manera mala para el ambiente. Bueno, en el libro nosotros hacemos una crítica, como se está haciendo en toda Latinoamérica, al concepto mismo de desarrollo. Entonces, más que pensar en desarrollo alternativo, se están pensando alternativas al desarrollo, ¿no? Entre comillas. Creemos que, claro, que hay otras formas, hay alternativas. En el libro se exponen, ¿no? Alternativas a este concepto hegemónico de desarrollo que pone a América Latina como exportadora de naturaleza, como si fuese un destino y no una decisión geopolítica mundial que nos pone en ese lugar. Y ahí es donde nosotros desarrollamos, sobre todo en la parte final del libro, algunas de las alternativas que en América Latina se están pensando para salir del extractivismo, es decir, todo un periodo transicional. Normalmente, haciendo abogado del diablo, yo les digo que los economistas más convencionales, lo que dirían, aún bien intencionadamente, dirían, bueno, esas otras vías de desarrollo quizás no tendrían escala, quizás no generarían la cantidad de inversiones que estas han generado. Están hablando de la minería, del fracking, etcétera, etcétera. ¿Es posible vincular un criterio de desarrollo? Yo obviamente creo que sí, pero la respuesta que ustedes dan en el libro, ¿es posible pensar en un criterio de desarrollo que contenga socialmente, que tenga volumen de crecimiento y al mismo tiempo no sea lesivo necesariamente para el ambiente? Bueno, primero creo que hay que poner en cuestionamiento esa visión economicista del desarrollo que nos ha colocado en el medio de una gran crisis, no solo a nivel civilizatorio, sino, digamos, a nivel nacional y latinoamericano. Nosotros cuestionamos esa imagen que asocia desarrollo con crecimiento indiscriminado, crecimiento exponencial, crecimiento infinito. Entonces, hay que ponerle límites a eso. Y para ponerle límites hay que pensar precisamente escenarios de transición, de salida, hacia otros modelos que impliquen, sí, crecimiento, pero también cuidado de la naturaleza, cuidado que tiene que ver con preservar las formas de vida y sobre todo las formas de reproducción de la vida misma que hoy están siendo cuestionadas. Entonces, desde mi perspectiva, esa visión meramente economicista, que ha sido largamente criticada, vos lo sabés, Sergio, en las últimas décadas, siempre vuelve, ¿no? Siempre vuelve como esos muertos vivos, ¿no? Pero además, perdona que la interrupción, sí, pero además de una visión economicista, hay también siempre una visión secuencial, en el sentido de primero hay que salir de la crisis, primero hay que darle de comer a la gente y la cuestión ambiental es una especie de lujo o de agregado que recién se puede acceder, al que recién se puede acceder una vez resueltos los problemas más básicos. Fue una de las excusas que se adoptaron para poder poner en marcha precisamente un modelo extractivista en Argentina, en América Latina en general, pero en la Argentina saliente de la crisis más todavía. Bueno, en América Latina hemos escuchado más extractivismo para salir del extractivismo, ¿no? En Ecuador se ha dicho eso. Lo cierto es que se profundiza el modelo, en los últimos 10 años se ha profundizado el modelo extractivista, el libro detalla eso, ¿no? El modelo sojero, cómo ha crecido exponencialmente en los últimos 10 años, con unos pasivos y unas consecuencias socioambientales, sanitarias, impresionantes. Vos lo contás siempre, Sergio, uno de los pocos periodistas que se anima a contar el lado B del modelo sojero. Pero también el modelo megaminero, que creció también exponencialmente, más de 1000% en estos 10 años. Y el fracking, ¿no? La última estrella, que tiene un capítulo especial en el libro porque un poco resume lo que veníamos hablando, ¿no? El fracking es una vuelta de tuerca del extractivismo, como para chuparle los últimos jugos a la tierra y mantener no solo el extractivismo, sino también el peor de las energías, que son los hidrocarburos fósiles, ¿no? Bueno, siempre vuelve
pero hay muchas resistencias que también son detalladas en el libro, porque este libro es producto de años con Maristela viajando, no solo por Argentina, sino por Latinoamérica, y viendo esas resistencias, esas alternativas que se dan por ese choque productivo entre intelectuales como Maristela o asambleas, profesores que están dando y buscando salidas a esto, y estamos convencidos que la hay y no hay otra además, ¿no? Porque los límites no solo son teóricos, sino que la naturaleza los está poniendo. Sí, hay también otra cosita sobre la cual a mí me gustaría volver y que tiene que ver con la estructura tributaria en Argentina. Es falso que se utilice, por ejemplo, el dinero de las retenciones a la soja o el dinero que provee la megaminería para los planes sociales o los programas sociales que benefician a las poblaciones más vulnerables del país. La estructura tributaria en Argentina es sumamente regresiva y en realidad es el impuesto a las ganancias, es el IVA y otros impuestos los que proveen y son la base o el punto de partida para el aporte a las poblaciones vulnerables, no es el extractivismo. Entonces, es falso poner esa excusa, sobre todo para el caso argentino. Yo lo puedo discutir para el caso boliviano, donde efectivamente la renta que produce el gas, que es una renta extraordinaria, porque es un impuesto muy alto, algo de lo cual carecemos en Argentina, está directamente relacionado con los programas sociales. Entonces ahí sí yo estoy dispuesta a hacer ese tipo de discusión, pero en Argentina no, hay mucho doble discurso y es completamente falso que haya una relación entre propuestas o programas de redistribución y extractivismo. ¿Cuánto hay? Renta extractivista, por supuesto. ¿Cuánto hay de vinculación entre el mal desarrollo y la forma en la que se adoptan las decisiones? Quiero decir, particularmente muchos europeos, a partir de la crisis en Europa, han puesto muy el dedo en la llaga en relación a quiénes son los que finalmente toman las decisiones vinculadas a cuáles son los modelos productivos que se desarrollan y cuáles son los escenarios ambientales que esos modelos productivos después diseñan. ¿Cuánto de eso hay en la Argentina en términos de quién tomó las decisiones para que las cosas sean como son y quién estaría, hablo de las comunidades, de las asambleas, de las localidades, etcétera, estaría en condiciones de tomar otro tipo de decisiones? Bueno, claramente hay una relación directa, ¿no? El extractivismo en América Latina y en Argentina se impone por la fuerza, a espaldas de la sociedad y la mayoría de las veces con criminalización de la protesta, ¿no? Es una característica intrínseca porque se trata de apropiación de territorio, es decir, la famosa acumulación por disposición de Harvey, ¿no? Es decir, que tienen que correr otras actividades para que entren estas actividades que son que usan intensamente el territorio. Por eso las decisiones son de arriba hacia abajo, a espaldas de la sociedad, y también por eso es que cuando las sociedades se despiertan, se organizan en asamblea, logran grandes triunfos, ¿no? Famatina, Esquel, Loncopoe, todo eso está bien detallado en el libro, y Maristela en el libro hace una descripción muy clara entre eso, ¿no? La relación entre democracia y extractivismo, ¿no? Cómo el extractivismo lleva a la más baja intensidad a la democracia, ¿no? Casi que desaparece en los lugares donde está el fracking llevándose a cabo, la megaminería o el modelo sojero. ¿Alcanzaría en ese caso con dotar a las comunidades de cierto nivel de albedrío para poder determinar ellas mismas cuál es el modelo de desarrollo a seguir? Es condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, las sociedades, los pueblos están empoderados en la medida en que buscan discutir modelos de sociedad, ¿no? Que buscan abrir la agenda y participar, sobre todo por lo que dice aquí, que efectivamente son modelos impuestos verticalmente, que no están pensados en función del desarrollo integral del territorio, ¿no? Sino que desconocen por completo y lo que hacen es funcionar como máquinas de ocupación territorial. Pero amén de ello, yo creo que sin un Estado que piense políticas públicas, ¿no? Integradas a ese territorio, efectivamente es incompleto el panorama.
Pero ya con lo primero tenemos un elemento muy importante, porque hoy en día lo que se está negando es a las poblaciones el derecho a decidir sobre algo que tiene que ver con su destino colectivo y el destino de las futuras generaciones. Se le está expropiando, ¿no?, la posibilidad de acudir a instrumentos o dispositivos que están inscritos en el sistema, en el supuesto sistema democrático argentino. Por eso ustedes fíjense que ha habido muy pocas consultas en Argentina, ¿no? Acá mencionaba Quique 3 de ellas, es decir, Loncopué, Esquel, y tenemos una tercera. No, creo que tenemos dos nada más. La Lingasta nunca se pudo hacer. Nunca se pudo hacer, tenemos dos. Y el resto son puebladas. Bueno, de los resultados de esas dos uno puede inferir por qué las demás no se hicieron, ¿no? Exactamente. Claro, pero que tienen 12 años de diferencia. Fíjate vos que se ha tenido que acudir precisamente a la sanción de leyes. Hay 7 provincias que tienen leyes provinciales que de diferente modo lo que hacen es prohibir la megaminería en sus territorios, ¿no? En el caso del fracking lo que tenemos son ordenanzas municipales, más de 40 ordenanzas municipales en provincias como Entre Ríos, Chubut, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires también, que prohíben el fracking con algunos casos de... Te interrumpo un segundo por el tema del fracking, porque en el caso de la minería es como que es más claro, en el caso de la soja también es bastante visible. Ahora, en el caso del fracking, en un país de tradición petrolera, en un país que todavía cree, con o sin razón, no importa, que el petróleo es el factor del desarrollo, que el petróleo es aquello que nos lleva como si fuera una locomotora al siglo XXI, etcétera, etcétera. ¿Cómo se discute, incluso frente al hecho de la crisis energética que tiene hoy la Argentina, frente a la cual la primera reacción automática es decir, bueno, vamos a sacar el petróleo de Vaca Muerta y vamos a recuperar aquella soberanía energética que hemos perdido? Yo... Maristela, bueno, del fracking, lo puede ahora ampliar lo que voy a decir, pero sí, en el libro nosotros justamente abrimos con el capítulo del fracking, abrimos con ese concepto, ¿no? De que el fracking es mucho más difícil debatirlo porque viene cargado, sobre todo con un YPF nacional y popular, entre comillas, de un sentimiento relacionado con la vieja YPF, con que el petróleo es desarrollo, casi es un sinónimo, y por eso hay casi una coincidencia en casi todos los líderes de gobierno y oposición, en que Vaca Muerta es la salvación, Lustó creo que ha dicho es una bendición, es decir, ahí... sí, incluso el arco ideológico exactamente, es bastante, es mucho más complejo. Ese diagnóstico lo hacemos, pero lo cierto es que no es así, es decir, ¿qué hay detrás de Vaca Muerta en la Argentina? Una técnica prohibida en gran parte del mundo, una técnica muy cuestionada. Nosotros tenemos otro libro en ese sentido, que es 20 mitos del fracking, donde tratamos de desarrollar eso. Y que vino de la mano del peor socio, ¿no? Que es Chevron. Es decir, Chevron es como la nave insignia, una empresa prófuga, vos lo has contado, prófuga de la justicia ecuatoriana, y que ha venido acá a ser la socia de un YPF, que en realidad es una sociedad anónima, que con un convenio secreto, es decir, todo eso se cae a pedazos, todo ese discurso, y que en realidad también acentúa el peor también de las energías, ¿no? Que es la hidrocarburífera, dejando de lado prácticamente en Argentina el desarrollo de otras alternativas, de energías alternativas. Eso está claro, pero algunos podrían decirte que hasta que las energías alternativas maduren en la Argentina, por lo menos, y adquieran un volumen más o menos adecuado, algo hay que hacer en el medio porque el drenaje de divisas es muy alto. Sí, pero el caso es que en Argentina, a diferencia de otros países latinoamericanos, ni siquiera se está discutiendo la posibilidad de otros escenarios energéticos, sino que con Vaca Muerta se cerró la agenda por completo a la posibilidad de pensar en energías alternativas y se ha logrado superponer o asimilar soberanía hidrocarburífera con soberanía energética, que no es lo mismo. Entonces hay que desandar muchas cosas cuando uno cuestiona el tema del fracking. No solamente la cuestión de YPF, la manipulación de ese imaginario nacional, sino también esta superposición entre soberanía hidrocarburífera y energética. Y la verdad que también nosotros seguimos mucho el tema del fracking, lo seguimos mucho en los territorios afectados, sea en Neuquén como en Río Negro. De hecho, estuvimos en Río Negro la semana pasada presentando el libro en una localidad, Allen, en el Alto Valle de Río Negro, donde se está haciendo fracking entre plantaciones de peras y manzanas. Y se habla de la coexistencia entre la fruticultura y la actividad hidrocarburífera. Digo, estas cosas suceden en la Argentina.
En Río Negro denunciamos que hay una secretaria de Ambiente que es empresaria del sector, que supuestamente tiene que controlar aquellos a los cuales Bueno, el provee secretario de productos. Minería de la Nación también es empresario. del sector. También, bueno, Pero estas entre los cosas clientes suceden en durante 10 Argentina. años. Y sí, de la época de Dualde. que Pero era estas cosas mayor. suceden en Argentina Claro. de modo muy grosero, en el cual ni siquiera hay controles ambientales. Uno no le puede pedir al Estado nacional y provincial, no solo por la carencia de gente preparada, sino porque además los funcionarios están de los dos lados del mostrador, haciendo negocios, digamos. Esto también es una cuestión, porque inclusive si se aplicaran los controles ambientales que están en el dispositivo legal argentino, también se podría hacer mucho para colocar límites hoy en día a la expansión de la frontera hidrocarburífera, minera, sojera, etc. Bueno, pero ahí en general, frente a esa situación, lo que impera es el chantaje o la extorsión de Sí. si vas a controlar o si vas a excederte, como si hubiera posibilidad de exceso en el control, lo que vas a hacer es dinamitar algo que hoy está generando ingresos, que está generando... volvemos al comienzo de la conversación. Claro. ¿Cómo se combate en la práctica una extorsión frente a la cual todos quienes cuestionamos de alguna manera el modelo de desarrollo somos parte de la acusación, ¿no? Somos acusados ponemos en riesgo la gallina de los huevos de oro. Lo cierto es que esa confrontación siempre, ¿no? Vos lo sabés bien también, Sergio, se da, ¿no? Como si hubiese un enfrentamiento entre desarrollo o trabajo y ambiente. Lo cierto es que no hay ningún país del mundo que haya logrado un verdadero desarrollo, entre comillas, socioeconómico con la explotación masiva de sus recursos naturales o bienes comunes. Es todo lo contrario, es la historia de América Latina, la historia de África, es decir, son capítulos nuevos de las venas abiertas de América Latina y Galeano. Así que me parece que parte del libro y de lo que se está haciendo en América Latina es tratar de descolonizar nuestro pensamiento de eso que siempre nos meten en la cabeza, ¿no? La última, para los dos, como la quieran contestar. ¿Por qué creen que la política le tiene tanto temor, la política tradicional, digamos, le tiene tanto temor a entrar a la discusión de estos temas? ¿Qué es lo que creen que pierde la política, insisto, la política convencional, la que de alguna manera prevalece en el país, que evita permanentemente la discusión sobre estos temas? Yo creo que hay dos cuestiones. La primera es que hay grandes intereses económicos detrás de todo eso. En el caso del petróleo eso lo muestra de modo emblemático, porque hasta se llevan a cabo guerras para obtener petróleo, ¿no? Digo, y el lobby poderoso que hacen las empresas lo hemos visto con la ley de glaciares, por ejemplo, aquí en Argentina, y bueno, ahora claramente también con el petróleo. Entonces, eso yo no lo dejaría de lado, como no dejaría de lado también que la mayor parte de la dirigencia política argentina tiene una idea convencional de lo que es desarrollo. Es decir, no ha cuestionado todavía los lugares comunes, ¿no? Y cree que esto es, que es una cuestión, es un añadido, es una cuestión secundaria, que viene desde fuera, que depende también de lo que dicen los países del norte, que han logrado un estándar de vida superior. En fin, me parece que al menos esos son los dos de los elementos. Sí, lo que cuenta Maristá en el libro, ¿no? Que se ha pasado del consenso de Washington al consenso de los commodities, ¿no? Esa aceptación que la aceptan gobiernos de derecha e izquierda casi no cambia, ¿no? Cuando en América Latina cambia, siguen el modelo este. Esa es la idea, ¿no? Del libro tiene mucho de eso, de tratar de cuestionar esa idea de desarrollo, como ese imaginario que debemos seguir sí o sí, ¿no? Bueno, y siempre cuestionar es bueno. La verdad es que los felicito. Es un lujo haberlos tenido acá, Maristela Svampa y Enrique Viale. Les agradezco muchísimo y fundamentalmente léanlo. Mal Desarrollo, libro de la editorial Katz. Mal Desarrollo, la Argentina del extractivismo y el despojo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Es inevitable que un país como la Argentina se desarrolle casi exclusivamente a partir de la exportación de un solo producto que cubre el 75% de sus tierras cultivables. Es inevitable que buena parte de las inversiones que se reclaman provengan de la minería a cielo abierto, con lo que significa precisamente un criterio de casi saqueo llevándose la totalidad de los recursos que se explotan. Es inevitable salir o pretender salir
de la crisis energética en la que está sumido el país a partir de un yacimiento, en este caso Vaca Muerta, y de la aplicación de una tecnología, el fracking, que tiene severos niveles de cuestionamiento? ¿Es inevitable que este sea el único modelo de desarrollo? No hemos agotado las respuestas a estas preguntas, pero quizás la conversación con Maristela Svampa y Enrique Viale, a partir del libro que ellos han escrito, nos permita discutir un poco más. Lo que está faltando en la Argentina es debate acerca de cuál es el modelo de desarrollo que puede incluir una variable ambiental dentro de él. Un modelo de desarrollo del cual, cuando se haya consolidado y cuando se empiecen a ver no solamente sus eventuales logros, sino también sus consecuencias ambientales, no nos arrepintamos. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Para ser felices, solo necesitamos respirar el aire puro. Pero el aire está contaminado.